la política que reivindicó Bolivia y que constitucionalizó, ¿no? Es esa otra política, ¿no? Ahí podemos hablar de otras corrientes de pensamiento, de la otra política, esa que se ejerce con ética, esa que se ejerce para servir, esa que se ejerce para gestionar los bienes comunes y gestionar en realidad la vida. Entonces yo te planteo este segundo elemento, así como concepto de política, no sé qué te parece. La política para mí es la gestión de la vida. ¿Cómo se gestiona la vida? Tomando decisiones. Entonces, si la política es la gestión de la vida, es el campo de las decisiones, es el campo de los consensos, es el campo de las posibilidades, es el campo del servicio, es el campo de la gestión y administración de los bienes comunes, precisamente por el bien y para el bien de una comunidad, de todo un pueblo, y en este caso un pueblo que se llama Bolivia. Eso es la política, no es lo otro perverso, ¿no?, que quiere ir a ejercer poder, someter y mandonear. No es, ese es mi concepto. No sé qué te parece a ti. A mí me parece que ese concepto es muy revolucionario, ¿no? Porque recupera, no nuevo, porque es algo que lo hemos aprendido de los pueblos originarios, donde, por ejemplo, el estar en un cargo para los ayllus no más que un derecho, que sí es un derecho constitucionalizado en la participación y demás, es una obligación que tienes con la comunidad, ¿no? Si quieres ser parte de la comunidad y demás, tienes que ejercer ese derecho, tienes la obligación de servir, y por lo tanto la política se traduce en un ejercicio de servicio a la comunidad. Creo que es algo revolucionario, pero también creo que es algo que no se asume porque contradice los privilegios de aquellas personas que utilizan la política, como bien decías, para someter, como un ejercicio de poder. Entonces, ahora, volviendo a la anterior pregunta de por qué los jóvenes también no están inmiscuidos, tiene también mucho que ver con eso, ¿no? Ahora las juventudes, a través de diferentes espacios, por ejemplo, en el que yo estoy, que es la Madre Tierra, cuestionan esas formas de política que también ejercen poder, no solamente contra nosotros, sino contra la madre tierra, ¿no? Contra la Cotamama, la madre agua, contra nuestras montañas. Entonces yo creo que es una forma revolucionaria, pero también que nos va a costar mucho reimplantarla, que si bien se ha constitucionalizado, no basta con eso, ¿no? Tiene que haber un proceso donde se pueda materializar esa forma de gestionar la vida, como dices, esa forma de hacer política revolucionaria, se tiene que gestionar, y creo que ahí nos ha faltado. Así es, y yo tomo dos cosas de lo que acabas de exponer. Lo primero es una obligación, ¿no?, desde nuestros pueblos, el hacer política, porque es servir. Y ahí yo encuentro esta memoria viva, yo le llamo, a las prácticas que se han conservado y que son parte natural hasta hoy día en las organizaciones, ya es la rotación, el turno. Por eso en las organizaciones solo 2 años puedes estar de dirigente, claro. 2 años sirves y ya. El que se quedó es un corrupto, así nada más, porque ya le ha visto las mañas y no quiere soltar la mamadera, como dicen, ¿verdad? Pero de todas formas es el pueblo organizado el que tiene que poner en su lugar a esa gente, porque por culpa de esa gente nos hacen quedar mal, como lo han hecho recientemente. Ese es el primer tema, ¿no? Obligación. Y por tanto, como es obligación servir, hay que estar preparados. Y mental, materialmente también, ¿o no? Claro que sí, y emocionalmente también yo le pondría, ¿no? En este último tiempo también se ha visto que la política es mucho de las personas que pueden calcular, de lo que tiene que ser fría y demás. Y desde mi perspectiva y desde también lo que yo he podido recuperar en acercamiento con los pueblos, la política tiene mucho que ver con el sentimiento de servir, pero además del sentimiento de hacer las cosas bien. Creo que es cierto, nos tenemos que preparar, y creo que en eso las juventudes están avanzando. Yo veo con mucha gratitud
que las generaciones cada vez acceden con mucha más facilidad a la educación superior, a becas y demás, pero yo ahí haría un llamado a que estas personas que se están formando no le tengan miedo de entrar a la política, porque si bien las juventudes se están formando cada vez más, cada vez menos se están inmiscuyendo en la política. Pero, y ahí no hay una balanza, ¿no? Sí, pero a mí me da miedo algo. ¿Qué? Hace rato estaba planteando el que les coartan el derecho de hablar de política, de ideologías. Uh-huh. Y ahí no quieren hablar, por ejemplo, de las corrientes ideológicas. Ni siquiera han abordado el significado de lo que era el socialismo, el comunismo, el capitalismo, el liberalismo, el maoísmo, este último tiempo, el de los pueblos. Eso ni por si acaso se ha entrado a explorar, pero ya se han acomplejado y no quieren hablar de Estado plurinacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, en obligaciones como bolivianas y bolivianos, como en cualquier parte del mundo, creo que es importante leer nuestra Constitución, ¿no te parece? No sé si han hablado, por ejemplo, ustedes en la universidad de la Constitución política. Claro, por ejemplo, yo tengo estudios en Derecho. Es interesante, ¿no? Porque la Constitución Política del Estado se elabora desde un punto demasiado técnico, pero no desde, por ejemplo, cuáles han sido las ideas revolucionarias, las causas, la historia. ¿Por qué? Porque recientemente con algunos compañeros debatíamos qué era lo plurinacional para nosotros y llegábamos a una conclusión: lo plurinacional no nace del 2006 al 2009, uh-huh. Para nada. Es la justicia que se le hace a la creación de Bolivia, cuando bien decías al inicio del programa, donde se crea una Bolivia sin indios, sin mujeres, sin jóvenes, sin afrobolivianos. Entonces esa justicia de lo plurinacional, ¿no? Y no se aborda desde ese lado. Yo también siento que se está coartando a los jóvenes la posibilidad de dialogar estos pensamientos políticos, pero yo también vuelvo a lo que decía en ese momento: es gracias a la estigmatización. Cuando uno quiere hablar con tal vez jóvenes que no han tenido, porque también es un privilegio, ¿no?, el poder haber estado en escuelas, digamos, de formación que nos han enseñado esto. Cuando uno quiere hablar con los jóvenes sobre esto, pero es que los izquierdosos son, no sé, el referente, ¿no? Son corruptos o esto. No, es que la derecha, y están muy ligados a conceptos muy chiquitos que nos brindan las redes sociales. Yo sí te planteo un problema, ¿no? ¿Cómo ves tú que las redes sociales están afectando al pensamiento político, no solo de los jóvenes, sino de todas las personas? Ay, ¿sabes qué me retrotraes? A cuando era ministra. Recuerdo que al día siguiente de que me posicionan, yo dije: hay que hablar de las redes sociales, toca debatir cómo se va a utilizar, ¿no? ¿Por qué? O puede convertirse en una herramienta que construye o que destruye. Totalmente. Yo me acuerdo, me han hecho bullying, como vulgarmente decimos, ¿no? Y como me han hecho bullying, pues ahí en el Ejecutivo como que se han asustado y prácticamente me han dicho: tienes que recular, o sea, retroceder. Pero yo no he dicho que voy a regular las redes, he dicho que hay que debatir. Yo recuerdo que hice esa argumentación, pero al final otros se arrogaron salir a aclarar de que el gobierno no iba a regular, pero en vez de reforzar la idea y posicionar de que por responsabilidad había que debatir el tema. Yo no sé por qué le tienen miedo al debate, y creo que es por lo que decías, ¿no? De pronto necesita gente sumisa, fácil de manejar, fácil de dominar, ¿no? Entonces tal vez así por eso ya han sucumbido. Pero de todas formas, cuando me dices cómo lo ves, para mí es una herramienta de información. Yo en mi generación peleábamos por acceso a información. Yo siempre les comparto el hecho de que a mí me tocaba ir a la biblioteca y leer el libro que nos recomendaban, si es que había, porque a veces teníamos bibliotecas desactualizadas, ¿no? 1. 2, no teníamos para fotocopias. Yo no tenía fotocopias, pese a que trabajaba y estudiaba, no me alcanzaba. Entonces teníamos que acotarnos entre compañeros 3, 4, 5, por capítulos sabíamos fotocopiarnos.
¿no? Entonces, para leer y para entender. Entonces, pero nos movilizábamos por acceso a una mejor educación. Hasta hemos gestionado bonos para los docentes, para que tengan libros. Dime, esa causa, esa lucha, ¿cuánto se materializa? ¿Leen los docentes? Bueno. ¿Utilizan las herramientas que hemos logrado de acceso a la información? Hoy tienen internet a la mano y hay un mundo de libros. ¿Sabes que cuando yo empiezo a leer algo, encuentro una referencia, busco el otro libro y me quedo ahí? Puedo no salir ni a comer, no siento frío, no siento nada cuando empiezo a leer, ¿no? Pero los demás digo, y ahí cuando hago investigación sobre el sistema universitario de nuestro país, estaba leyendo a lo que hace evaluaciones la UNESCO. Uh-huh. Y la UNESCO concluye de que el analfabetismo per se sí se ha erradicado en un 95%, pero ahora hay otro analfabetismo, dice. Entonces, ¿y cuál es? El analfabetismo funcional. ¿Y qué es eso? Entonces, dice que hoy sabemos leer, pero no entendemos lo que leemos. Y eso me voy, ¿no? Porque hay una falta de retención de la información. Yo recién igual me ponía a investigar un poco sobre esto porque decía, ¿por qué siendo la generación que más acceso a la información tenemos en toda la historia de la humanidad, no podemos tener una generación totalmente educada? ¿No? Imagino que nuestros antepasados, si se habrán imaginado que una persona podía tener tal acceso a la información, nos habrán imaginado como superhumanos, no totalmente letrados y formados, pero eso no sucedía. Entonces yo me pregunto por qué eso está pasando, y es porque estas redes sociales, si bien son un método de información, un método de divulgación de la información también son un método de adormecimiento. Por ejemplo, ahora los reels, los pequeños videos, están reeducando el cerebro para que no tengas atención más de unos 5 segundos. Así es. Los videos te están reeducando y te dicen, ¿no? Si no logras captar la atención de una persona en los primeros 2 o 3 segundos del reel, perdiste tu público. Sí. Y realmente, ¿qué tan útil es que una persona pueda solamente retener 5 segundos de información? Y creo que desde ahí también se da, ¿no? Como dices, ya no somos analfabetos, pero tenemos una muy poca capacidad de información. O por ejemplo, ahora las personas, los niños, ya no leen. Mucho yo veía hace tiempo en un estudio que era de una escuela de Estados Unidos, ¿no? Donde los docentes decían, tenemos que reconfigurar toda nuestra metodología de enseñanza, porque si le damos a los niños un libro, no lo van a leer. Uh-huh. Entonces tenemos que darles partecitas de esto, y creo, como te digo, es parte de una agenda de volver más dóciles a las personas. En algún momento se nos conquistó por la fuerza, ahora va a ser por la tecnología. Sí, ahí yo les recomiendo leer cómo es que funciona esta neocolonización a nivel mental. Byung-Chul Han nos dice, somos autoesclavos ahora del sistema. Ya no está el capataz ni el amo. El tecnofeudalismo, ¿no? Exacto, un tecnofeudalismo. Y el resultado, ¿sabes? Hay unos filósofos contemporáneos que yo les digo, no sé si lo has escuchado, a Diego Rusarín. Él, por ejemplo, dice, pareciera que hoy en este tiempo la humanidad está tendiendo a tener un cerebro de meme, ¿no? ¿Por qué? Porque te aprendes los memes y ni siquiera los reflexiones. Entonces estigmatizas más, discriminas más, dañas más la dignidad sin racionalizar. Exacto. Entonces es lo que decías, ¿no? Estás perdiendo la capacidad de razonamiento y de ver tu dignidad como ser humano. O sea, por eso yo decía, nuestras luchas, ¿en qué han resultado? Han tenido más acceso, pero ahora no solamente es el analfabetismo funcional, que no entendemos, sino esta reeducación del cerebro, que además nos trae, hay otra corriente que dice, el analfabetismo de la información, es que no sabes manejar la información, no sabes discernir la información. Y no sé si has visto esta película, La Idiocracia. No, es una película producida por Estados Unidos y ahí te muestra, o sea, más o menos hacia dónde está yendo la humanidad. Y eso que esta película salió en el 2006, si no me equivoco. Búsquenlo, está por ahí en YouTube, véanlo para reflexionar.
Las y los papás, gente de mi generación, tenemos que dialogar con gente como tú, con más jóvenes, con las guaguas, y tenemos que ponernos fuertes, o sea, hacia dónde estamos encaminando nuestras vidas, la humanidad, qué herencia estamos dejándoles. No sé vos qué me puedes decir, a ver, viendo esta realidad. Yo creo que también es parte de nuevas formas de producción, ¿no? Porque ahora, digamos, si bien uno es reeducar nuestra mente para retener menos información, también creo que es para sostener a las grandes logias que dominan el mundo, ¿no? Porque ahora ya no necesitas hacer grandes campañas publicitarias para vender algo, el mismo consumidor te vende, ¿no? Entonces es mucho más fácil. A mí me llama la atención esto del tecnofeudalismo, donde decía, y disierno con el autor cuando dice el capitalismo ha caído y ahora es el tecnofeudalismo lo que maneja el mundo. Yo más bien creo que el capitalismo se ha logrado acomodar, lo que tal vez O ha creado el tecnofeudalismo en Claro, realidad. sí, de acuerdo, ¿no? O sea, pero también recuerdo cuando en un libro ahí muy rojo decía que el capitalismo tiene la capacidad de adecuarse y de ser un camaleón frente a las nuevas necesidades que tal vez las teorías revolucionarias no tienen. Sí. Y creo que ahí es donde estamos fallando, ¿no? Porque, y vuelvo a decir, ¿por qué también los jóvenes no se están inmiscuyendo? Si uno entra, el algoritmo, por quienes está manejado, te va a mostrar solamente discursos racistas en forma de mofa o trends racistas, lo va a viralizar trends racistas, pero haciéndolos pasar como un chiste, pero no te va a mostrar los genocidios que está pasando en Palestina, los 55 conflictos armados que ahorita hay en el mundo, la violación de derechos, eso no se ve en nuestro algoritmo. Entonces parte de eso también. Así es. ¿Qué hacemos frente a eso? Yo decía en algún momento, Bolivia tiene mucha potencia, no solamente en riquezas extraíbles, tenemos mucha potencia cerebral. Podemos recoger a tantos chicos así como tú y decir, a ver, creen algoritmos que nos beneficie, que no nos lacere a nosotros, ¿no? Que nos dignifique. Se puede hacer eso, ¿por qué no? ¿O Claro. tú crees que es imposible? No, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y más bien creo que es a veces las juventudes y los jóvenes son altamente creativos y creo que en eso estamos tal vez atrasados porque las grandes mentes se las llevan fuera del país. No hemos tenido la capacidad de desarrollar espacios donde ellos se puedan desarrollar y hacer sus creaciones y más bien necesitan buscar otros espacios fuera del país. ¿Para qué? Para terminar haciendo y estando de ese lado del sistema. Yo creo que sí, nos falta ahora potenciar a estos jóvenes, hacer espacios realmente, reconfigurar los espacios educativos para que ahora utilicemos estas herramientas, no les tengamos miedo, no las usemos solamente para echarnos en la cama y ver un rato, pasar el tiempo, sino utilizarlas para crear conocimiento. Creo que hemos visto una de las elecciones más raras, según yo. Yo recuerdo, por ejemplo, pocas, ¿no?, de las que tengo memoria, donde había más debate, había más había más propuestas, perdón, pero este ha sido unas elecciones, creo que han sido hechas con el hígado. También de acuerdo, ¿no? Hemos tenido, sí, procesos y tal vez gobernantes muy desastrosos y decepcionantes que han llevado también a que la población vote con el hígado, pero para mí han sido unas elecciones donde no se ha votado tanto con la cabeza, sino con el hígado, con la rabia. La rabia es movilizadora, creo que está bien, nos puede dar oportunidades, pero nos queda mucho por reflexionar. Con lo que tenemos ahora, estamos por primera vez en una segunda vuelta. Bolivia nunca había estado en una segunda vuelta. Eso quiere decir que realmente la población, el voto popular está fragmentado. Y eso va a costar reconstituir lo que decíamos en un principio, el tejido social. Sabes que yo te planteo en eso los siguientes criterios que yo tengo. Primero, en efecto, el voto ha sido hepático, ¿no? Se ha ido con rabia, con emoción, cansados, nos han decepcionado. Créanme, yo he ido sumando decepciones no de estos últimos 5 años. Cuesta lidiar con eso, pero no hay que dejarse tampoco, hay que avanzar.
Entonces en los resultados yo veía, sumando ausentismos nulos, blancos, no puede nadie atribuirse, es natural en nuestra gente, no podemos ofender su inteligencia de nuestra gente, ¿no? No es como las ovejitas y que van a ir todos a hacer lo que dice uno, no es así, ¿no? Entonces, viendo estos resultados, el primer indicio es que ninguno de los dos que han quedado en carrera tiene legitimidad contundente. Claro. Eso es un elemento que hay que apuntarlo y subrayarlo. El segundo elemento es algo de reivindicar lo que habíamos logrado como pueblo boliviano. Tal vez vos no sabías, pero hasta el 2009, ¿sí? Hasta el 2009 que tenemos nuestra nueva constitución, por las constituciones anteriores, si hoy en día así hubiesen ido a Congreso, ¿no? Claro. Los que tenían diputados en Congreso hubieran decidido, sí. Exacto. ¿Eso qué se llama? Voto calificado. Vale decir, prescindían del pueblo. No importa que tú decías, no estoy de acuerdo con este sistema, con ninguno de los partidos, a ninguno le voy a dar el 50 más 1% de los votos, igualito entre ellos decidían. Entonces teníamos megacoaliciones, acuerdos patrióticos. Y yo, hablando con unas amigas contemporáneas, decíamos, oye, ahorita están en carrera el ADN y el MIR. Y yo recuerdo que el MIR fue capaz de cruzar ríos de sangre. Y estuvieron, ¿no?, por una megacoalición. En una megacoalición. Llegaron al poder. ¿Y qué hicieron? Nos despojaron de todo lo que teníamos como patrimonio las bolivianas y los bolivianos. La otra bancada que tiene el Samuel también sale del MIR. Entonces están ahí entre miristas y adenistas. Esas son sus raíces, ¿no? Pero de todas formas, ¿qué es lo que yo quería reivindicar como logro del pueblo boliviano? Que le hemos quitado el voto calificado, que discriminaba al pueblo boliviano en su capacidad de volver a decidir, aunque sea entre esos dos, que eso es lo que ahora tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo crees que vaya a salir? Porque juventud representada está entre esos dos vicepresidenciables, porque el presidente, el Jorge Tuto Quiroga, tiene más de 60 años. ¿Qué se llama? El Juan Pablo. Rodrigo Paz tiene 58, ¿no? Ahora el Juan Pablo, su vice del Tuto, dice que es joven, y también el Lara. Bueno, joven creo que en cuestión de espíritu, ¿ya? Puede ser, porque la ley de juventud es clara, que dice que es de los 16 a los 28. Ninguno de ellos cuenta con esa edad, evidentemente, pero sí son más jóvenes que los candidatos presidenciales. A mí me gusta hablar de juventudes y no de juventud, porque yo creo que las juventudes son diversas. Y puede que sí, por ejemplo, Juan Pablo Velasco es un candidato en lo que podemos llamar joven, pero no creo que represente a las juventudes. En una de estas entrevistas, Juan Pablo Velasco no conocía cuánto costaba una libra de azúcar, una libra de arroz, si no me equivoco, ¿no? La mayoría de las juventudes ahora que están en Bolivia, que son obreras, que están precarizadas, que son estudiantes, que están en busca de trabajos dignos, no son la misma juventud que Juan Pablo Velasco. Definitivamente. Entonces yo creo que por eso es que a mí me gusta hablar de juventudes, porque somos distintos y creo que ahí nos divide sí la clase. Y en este caso no se representa a Juan Pablo Velasco, a una minoría de juventudes que ha sido privilegiada, que ha tenido las oportunidades de estudiar fuera, ha tenido las oportunidades de estar en otros lados, que no es la mayoría, ¿no? Y por el otro lado, el capitán Lara, que sí se ve que es una persona que representa el voto popular, ¿no? Que aunque tal vez no coincidimos ideas, es innegablemente está movilizando lo que hoy es el voto popular. Uh-huh. Y creo que también viene de esas personas cansadas. Hace un momento discutíamos, ¿no? Y decíamos, él ha ganado su popularidad por sentarse frente a una cámara y tal vez decir lo que muchos bolivianos pensábamos en ese momento, ¿no? Que hay mucha corrupción, que hay muchas cosas que cambiar en el Estado, hay mucha rabia, uh-huh, ¿no? Pero creo que también es bueno entender que
como tú decías en algún momento, hay que también estar calificados para estar. Yo veo con un poco de dudas ambas candidaturas, pero más allá de eso, yo quisiera hablar de realmente cuántos son jóvenes en la Asamblea Legislativa. ¿Cuántos son? ¿Has contado? No tengo el dato oficial, pero recuerdo que estuvimos con un proyecto que era de mujeres, viendo no solamente la paridad de las mujeres en las candidaturas, que si no se les literal, si no se les exigía no lo iban a hacer, sí. Y además utilizando a las mujeres, a las lideresas mujeres solamente en papel, ¿no? Porque no estaban en los, por ejemplo, un análisis que hacíamos y en la mayoría de partidos, no solamente en estos, las mujeres lideresas no estaban en lo que se llama la franja de seguridad, por ejemplo. Sí, son parte de las decepciones que me hacen suspirar en profundidad, pero de todas formas esa es nuestra realidad y de eso también hay responsables, he dicho, ¿no? En otros medios y tienen que saber identificar y ojalá hagan mea culpa, aquí no hay mesianismos y ¿qué nos toca hacer a nosotros? Yo sé que a muchos no les caigo, pero no me interesa eso y yo estoy aquí porque soy tan boliviana como cualquiera y lo que me interesa es que Bolivia sea digna. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Uno es desplazar esas dirigencias corruptas que han, se han vuelto en los chupasangres del Estado, a todo nivel, desde lo plurinacional hasta lo municipal, ¿no? Entonces, hay que apartarlos. Y hay que reconstituir las vidas orgánicas en los barrios, qué sé yo, habrán comunidades virtuales, habrán sectores de artesanos, qué sé yo, lectores, lo que sabemos hacer los bolivianos y bolivianas. Puede haber una vida virtualizada hoy en día, pero algo que no cambia en nuestro país es esto del face to face, nos tenemos que ver cara a cara. Por eso tenemos fiestas también, ¿no? Pero eso es un valor que hay que volver a consolidarlo y positivarlo. ¿Para qué? Para rearticular nuestra base social, para protegernos de lo que pueda venir, ¿ya? Y luego, pues, nuevamente tejer estas nuevas visiones integradas con lo que ven nuestros jóvenes, con las experiencias que tenemos de antes y volver a encaminar a nuestro país hacia la prosperidad. No tenemos más.